Ok, ya que tengo yo mi diagrama de cuerpo libre y mis fuerzas, que ya las calculé con la ley de Coulomb, ahora hay que hacer el análisis vectorial. Recordemos aquí, para calcular las fuerzas utilicé valores positivos, ¿sí? Recordemos la fuerza 1, 3. Al ser esta positivo y esta negativo, esta fuerza es de atracción, por lo tanto es negativa. Bueno, lo hice positivo, ¿por qué? Pues porque para calcular la fuerza pues solamente necesito saber su valor, ¿sí? Esta de acá, recordemos, al ser negativa y negativa, pues es una fuerza de repulsión, por lo tanto es positiva, ¿sale? Bueno, para el análisis vectorial sí hay que tener mucho cuidado con el sentido hacia donde se dirigen las fuerzas. Recordemos, en el eje de las X, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. En el eje de las Y, hacia arriba positivas, hacia abajo negativas. Bueno, pues vamos a empezar a calcular nosotros la sumatoria de las fuerzas X y la sumatoria de las fuerzas Y. Empezamos entonces con la FRX. Recordemos la sumatoria de las fuerzas Rx, vamos a utilizar la función coseno y va a ser igual a la FRX1 más la FRX2. ¿Sí? En este caso, pues cuáles serían la 1 y la 2, pues podemos tomar esta como 1 y podemos tomar esta como 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a tomar esta como número 1, entonces vamos a poner 80 por el coseno del ángulo 1. ¿Qué ángulo tenemos aquí? Bueno, pues sería 36 grados. Más, esta vamos a considerarla como nuestra FRX2, ¿sí? Que va a ser igual a 120 newtons. ¿Sí? No olvidemos poner las unidades. 120 newtons por el coseno del ángulo 2. ¿Qué ángulo tenemos aquí? Bueno, pues como no tiene ángulo, pues lo vamos a considerar 0 grados. Haciendo nosotros nuestros cálculos, vamos a poner 80 por el coseno de 36 más 120 por el coseno de 0. Y tenemos un valor de 184.72. Pequeño error. Observemos, la primera hacia dónde se dirige, la FX. ¿Se dirige hacia dónde? Hacia la izquierda. Por lo tanto, esto de aquí es negativo. Mucho cuidado. Entonces quiere decir que en este vamos a tener signo negativo. Entonces quiere decir que vamos a tener un valor de ¿cuánto? 55.2786. Ahora sí, ¿sí? Mucho cuidado con los signos. Ahora sí. Aquí sí hay que considerarlos. Ahora, vamos a calcular la FRY, que va a ser igual a la FRY1 más la fuerza Y2. ¿Sale? ¿Cuál vamos a tomar como nuestra Y1? Pues igual, como esta habíamos tomado como 1 y esta va a ser como 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí miren, observen. Como se dirige hacia arriba, ¿sí? La componente Y de este, pues aquí sí la vamos a poner positiva. Entonces sería 80 newtons por el seno de 36 grados. Más este, como no tiene componente, pues aquí nos va a dar un valor de 0, ¿sí? No tiene componente en Y porque se encuentra sobre el eje de las X. Entonces aquí pues nos va a dar un 0. Ya no es necesario que lo pongamos. Pueden ponerlo ustedes si quieren, pero les va a dar un 0. Entonces hacemos lo siguiente. Sería 80 por el seno de 36. 80 por el seno de 36. Tenemos un valor de 47.02. Sería igual a 47.02. ¿Qué unidades? Newtons. Hay que poner 4 cifras significativas. 0,228. ¿Sí? Ok, ya tenemos nosotros la sumatoria de las fuerzas X y la sumatoria de las fuerzas Y. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues para encontrar la magnitud, la dirección y el sentido. Vamos a empezar entonces con el sentido.
Una vez que ya encontramos la sumatoria de las fuerzas X y la sumatoria de las fuerzas Y, vamos a encontrar la fuerza resultante. Vamos a empezar encontrando el sentido de esa fuerza. Para eso pues vamos a hacer un pequeño plano cartesiano. Se fijan, como tengo valores un poco grandes, entonces voy a acotar un poquito grande. Para mí cada rayita pues vale 10 en 10. Entonces para el eje de las X igual 10 en 10, para el eje de las Y igual 10 en 10. Recordemos que estos dos podemos acotarlo diferente. Entonces primero colocamos la FRX. Sobre las X pues tiene un valor de 55.27. Entonces de aquí hacia acá, más o menos por ahí, tenemos nosotros nuestra FRX. Y en Y tiene 47.0228, que sería hacia arriba, poquito antes de 50. Ahí tenemos nuestra FRY. Recordemos, tenemos que poner esta fuerza paralela arriba sobre la punta de FRY. Voy a poner una línea punteada para representarla. Y lo mismo esta en la punta de FRX, paralela a ella, hacia arriba. Al punto de intersección entre esas dos, ¿sí? Ese va a ser el sentido de mi fuerza resultante. Entonces nos apoyamos de la regla. Ahí está. Ahí tenemos nosotros nuestra fuerza resultante. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues saber qué valor tiene esta fuerza y también la dirección que va a estar determinada por ese ángulo de ahí. ¿Cómo calculamos nosotros esa FR? Bueno, pues tenemos una fórmula que nos dice que esa FR va a ser igual a la raíz cuadrada de FRX al cuadrado más FRY al cuadrado. ¿Esto qué es? El teorema de Pitágoras. Recordemos que este es un triángulo rectángulo donde FR es el valor de C, FRX es el valor de A y FRY, que es este mismo valor de acá, sería el valor de B. Entonces vamos a sustituir los valores para encontrar nuestra fuerza resultante. Entonces tenemos FRX, que es este valor de aquí, que es 55.2786 newtons al cuadrado, más nuestra FRY, que sería 47.0228 newtons elevado al cuadrado. Nos apoyamos de la calculadora y tenemos que raíz cuadrada va a ser igual a 55.2786 al cuadrado más 47.0228 elevado al cuadrado va a ser igual a 72.5731. ¿Qué unidades? Pues newtons. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues nada más la dirección. ¿Cómo calculamos la dirección? Bueno, pues tenemos nosotros una fórmula que nos dice que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la FRY sobre la FRX, que sería, ángulo va a ser igual a la tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces hacemos lo siguiente: tangente a la menos 1 de FRY, que sería 47.0228 entre 55.2786. Para calcular el ángulo siempre hay que utilizar valores absolutos, ¿sí? Si aquí tenemos, por ejemplo, una de las dos fuerzas que es negativo, hay que ponerle acá positivo. Siempre hay que calcularlo con valores absolutos. ¿Por qué? Pues porque es el ángulo el que vamos a calcular ahí. Entonces, tangente a la menos 1 de 47.0228 entre 55.2786 y tenemos un ángulo de 40.3861, ¿qué? Pues grados. Y listo, con esto ya tenemos nosotros nuestra magnitud, nuestra dirección y el sentido de la fuerza resultante. Quiere decir que esta carga de aquí va a experimentar una fuerza hacia este lado de aquí, hacia acá.
con un valor de 72.5731 newtons, con un ángulo de 40.3861 y con aquel sentido. ¿Sale? Pues aquí tenemos un ejemplo sobre campo eléctrico.